Bienvenidos, ahora sí, saludarlos nuevamente, ¿cierto? A los que se vienen incorporando. Espero que todos y todas estén muy bien. Y hoy día, ¿cierto? Formalmente nosotros vamos a empezar ya con los temas del curso. Por ende, yo les comenté al final de la sesión anterior, aparte de que nos presentamos, ¿cierto? De que conversamos un poco para qué y por qué están acá, también mi intención, ¿cierto? Era presentarles un poco qué es lo que yo espero que aprendan. ¿Ya? En este módulo que es tan importante, porque es aquí donde van a manejar todos los aspectos que son administrativos, ¿ya? Ustedes aquí, en este módulo, van a aprender los aspectos administrativos del rol que van a desempeñar. Por ende, hay cosas que nosotros tenemos que manejar, que ustedes tienen que conocer, porque, insisto, con quienes más van a trabajar ustedes, no es tanto con la unidad técnico-pedagógica, van a trabajar con ellos solamente si les toca ir a sala. Pero lo más probable es que ustedes trabajen juntos o sean parte del equipo de inspectoría general. Y por ende, ¿cierto? Hay documentos, hay elementos que ustedes tienen que conocer, ¿ya? Y que los vamos a ver aquí. Entonces, yo les mencionaba un poco, ¿cierto? El otro día, entendiendo esto, las competencias transversales que tenían que tener, lo referente, ¿cierto? A la convivencia escolar. eh, También van a tener que conocer en algún minuto el programa o el plan integral, perdón, de seguridad escolar, que es el PICE, ¿cierto? Van a tener que conocer el RICE, que es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, lo vamos a anotar al tiro, para que vayan empapándose con algunos conceptos. Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y de hecho yo les voy a mostrar el de ejemplo, ¿cierto? Que el que tengo en el colegio, y les voy a mostrar también unas infografías de la superintendencia em, educacional con respecto al tema del reglamento interno, que sería bueno que ustedes conocieran, ¿ya? Vamos a ver algunas cositas que son importantes aquí sobre eso. Ya. Entonces, dicho esto, también, ¿cierto? Hay cosas que vamos a tener que entender nosotros, que es comprender elementos que son esenciales en la planificación pedagógica: objetivos, contenidos, actividades, recursos, ¿ya? Y un concepto que hoy por hoy está mucho en la escuela, que es el concepto de la codocencia, que se aplica fundamentalmente, ¿cierto?, en labores que son parte del proyecto de integración escolar, o lo que ustedes conocen como el PIE. ¿Ya? Y que ustedes eventualmente podrían también estar en la sala por si les toca apoyar, ¿cierto? Eventualmente a un niño con necesidades educativas especiales. Luego, ¿cierto? También vamos a hablar de lectoescritura y algunas cosas básicas del trabajo con matemáticas. Y vamos a hablar un poco de las tecnologías de apoyo en el proceso educativo. ¿Qué tipo de tecnología podemos manejar? ¿Cierto? Pero es importante también que ustedes ahí vayan autoformándose con algunas herramientas. ¿Ya? Es importante que un asistente de aula maneje lo que es ofimática. ¿A qué me refiero con ofimática? Me refiero, ¿cierto?, a programas computacionales que están vinculados al trabajo administrativo, como Word, Excel, Paint, ¿cierto? PDF y herramientas tecnológicas más actuales, como presentaciones, ¿cierto?, en PowerPoint y en Canva. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben manejar Canva? Yo. Yo estoy aprendiendo, o sea, Conozco, profesora. Perfecto. Yo muy poco. Es importante que aprendan a usarlas. Son herramientas que les van a servir. ¿Por qué? Porque hay muchos colegios, ¿cierto?, que tienen comunicaciones en sus redes sociales y no va a faltar, a pesar de que siempre hay un encargado que hace las comunicaciones, pero no va a faltar que en algún minuto se las puedan pedir a ustedes eventualmente. Entonces son herramientas de ofimática que ustedes más o menos debieran manejar, ¿ya? Y también les voy a mostrar solamente
algunos elementos correspondientes a el Sistema de Información General Escolar, SIGE, que ese lo trabajan todos los colegios, a excepción, yo diría prácticamente, de los particulares pagados. ¿Ya? ¿Por qué es importante este sistema? Porque en este sistema, chiquillos, yo llevo todo lo administrativo del colegio, incluido el área más delicada de todo ello, que son las asistencias. Cómo tomar la asistencia, quién toma la asistencia y cómo se registra. Se los voy a mostrar en una pincelada para que ustedes más o menos también lo conozcan, porque probablemente si trabajan en un área, ¿cierto?, administrativa como asistentes de aula, es un sistema que sí o sí van a tener que manejar y entender. Ojo con esto, ¿ya? Ahora, también vamos a cerrar, ¿cierto?, con la psicología infantil, conocer las características de los jóvenes, de los niños que tenemos hoy día en la sala, que no son iguales a lo que nosotros fuimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. El chiquillo de hoy es totalmente diferente a nuestra juventud, a nuestra niñez. Y uno tiene que tratar también, ¿cierto?, de trabajar con ellos considerando estas diferencias. Y que es lo que muchas veces nos cuesta enfrentar, producto del adultocentrismo que tenemos en muchos colegios, ¿ya? A veces los chiquillos reclaman con razón, a veces sin razón, pero hay que buscar un medio, ¿cierto?, que nos permita comunicarnos con ellos y tener una relación fluida con ellos. Por eso no es una cuestión, digamos, menor de lo que estamos hablando, ¿ya? Hasta aquí, ¿estamos más o menos claros, chiquillos, con lo que vamos a empezar a ver hoy? Sí, sí, pero Ya, sí, perfecto. profe. Entonces, entendiendo esto, vamos al tiro, ¿cierto?, a empezar. Por ende, vamos a tocar al tiro el primer módulo, que es la comunidad educativa. ¿Qué es lo que es una comunidad educativa? ¿Qué documentos tiene que manejar una comunidad educativa? ¿Y qué partes o quiénes somos parte de la comunidad educativa? ¿Ya? Entonces, evidentemente, la comunidad educativa, ¿cierto?, es un grupo de personas que forma parte de una institución educativa. Por lo tanto, si nosotros, ¿cierto?, nos vamos al concepto de comunidad educativa, deberíamos decir que quienes forman parte de ella son los siguientes. Primero que todo, ¿cierto?, el centro de nuestro trabajo, que son los estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de aula y docentes directivos. Hay colegios que también integran a los exalumnos por el vínculo que tienen, pero habitualmente cuando nosotros hablamos de comunidad educativa, hacemos referencia a estos grupos, ¿ya? Eso para que tengamos clarito esto, ¿ya? Ahora, también se integra el sostenedor, pero recuerden ustedes que los sostenedores en Chile son de tres tipos. Los sostenedores son cuatro tipos, más bien dicho: municipales, servicios locales de educación, que no son lo mismo, ojo con esto. eh, Tenemos fundaciones, o también, ¿cierto?, organizaciones sin fines de lucro, o bien tenemos, ¿cierto?, entidades con fines de lucro. ¿De qué va a depender que usted forme cualquiera de ellas? De donde vaya a trabajar. Ojo con los particulares subvencionados, que yo sé que probablemente se lo están preguntando. Los particulares subvencionados son de dos tipos. Son fundaciones. Ustedes me dirán, ¿y cómo voy a saber yo que son fundaciones? Porque habitualmente las fundaciones no tienen fines de lucro y por lo tanto se acogieron a la ley de gratuidad. Y eso significa que ellos no cobran arancel, digamos, o no piden pagos por estar en ese colegio. No sé si alguno de ustedes tiene a sus hijos en un colegio que tenga estas características.
que no cobre arancel. Mi hijo Yo, estudia profesora, en un colegio de la Fundación Juan 23, acá en Los Ángeles. Por ejemplo, ¿qué es lo que Pero mi sucedió? hijo, Dele nomás. pero mi hijo, por ejemplo, es particular subvencionado igualmente. O sea, es una fundación, colegio de la fundación, pero igual se paga. Hay apoderados que pagan. Yo en lo personal no pago porque mi esposo es funcionario, pero los demás papás sí pagan. Perfecto, entonces no se acogió totalmente a la gratuidad. Demostró no tener fines de lucro, pero lo que pasa es que es lo siguiente, para que tengan claridad de esto. Mucha gente entendió erróneamente que pasarse a una... Cuando vino la ley de gratuidad, el 2016, 2017 aprox, ¿cierto? La ley, más bien dicho, que y está vinculada a la inclusión escolar. Muchos apoderados entendieron que los particulares subvencionados desaparecían. Y no era ese el tema. Lo que planteó la ley fueron dos posibilidades. Una, o se trasladaban, ¿cierto?, a ser particulares pagados y por lo tanto podían cobrar todo lo que quisieran, o bien los particulares subvencionados se pasaban a fundación. Y eso significaba, ¿cierto?, ¡Gato! que ¡Los gatos! habitualmente, ¿cierto?, no cobraban o tenían un copago absolutamente rebajado. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que la mayor parte de ellos, ¿cierto?, reemplazó los pagos que les pedían a los apoderados por los recursos que vienen desde el ministerio. Entonces, ese es el asunto. Por lo tanto, ¿dejan de tener dueños privados? No. El tema y lo que hacen es evitar el cobro excesivo de aranceles por estudiar. Ese es el tema. Ya no sé si se entiende hasta ahí, que fue un mito que perduró, de hecho, en los primeros 2 años de la entrada en vigencia de esta ley. ¿Ya? Por eso es importante que lo aclaremos aquí. No sé si ahí se va entendiendo. ¿Estamos claros hasta aquí, cierto? sí, profe. Perfecto. Ahora, ojo. Entonces, entendiendo esto, va a depender, ¿cierto?, de ustedes cuando salgan, obviamente, al mercado laboral a trabajar como asistentes de aula, en donde van a cursar finalmente su trabajo. Ahora, lo cierto y lo que tienen que tener ustedes muy, muy claro es que como asistentes de aula, ustedes están bajo el Código del Trabajo. Ojo con esto. ¿Ya? Ojo con esto que es bien importante. ¿Por qué razón? Porque los profesores habitualmente estamos bajo estatuto docente, pero ustedes como asistentes de la educación, ¿cierto? O asistentes de aula están bajo el Código del Trabajo, por si acaso. ¿Y cuál sería la diferencia entre una y otra, profesora? ¿Ya? Que, por ejemplo, el estatuto docente permite, por ejemplo, en el sector público, que hayan profesionales a contrata que duren 2 años, 3 años, 5 años, 10 años en la misma condición. Es decir, no pasan a un contrato indefinido. En cambio, ustedes como asistentes de aula es diferente. Porque ¿qué es lo que dice el Código del Trabajo? Que si ustedes tienen dos contratos, el tercero alcanza, digamos, el rango de indefinido. Ese es el asunto. Y por ejemplo, un profesor a contrata, ¿cierto? Si es despedido, no recibe indemnización. Un asistente de aula que está por Código del Trabajo y es desvinculado, recibe la indemnización por año. Solamente para ponerles algunos ejemplos sobre esto. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes se rigen por leyes que los protegen mucho más que el estatuto docente para efectos de profesionales que tienen cargos temporales. ¿Ya? No sé si ahí se entiende profesora, un poco. ¿Sí? profesora, Cuénteme. y para el ámbito, por ejemplo, para la desvinculación, porque yo estos 3 años he visto que
A los profesores por lo general le avisan en noviembre, diciembre, ¿cierto? A los que usted dice que se rigen por estatuto docente y a los asistentes de aula, ¿es lo mismo? ¿O Depende, puede llegar febrero y decirle ya, usted a contar de este mes no trabaja más acá? depende. Porque nosotros, por ejemplo, el estatuto docente dice que al profesor se le tiene que avisar 60 días, con 60 días antes del inicio del año escolar próximo. Por lo tanto, ¿cuál es la fecha habitual que tienen que avisar? Hasta el 28-29 de diciembre aprox. En cambio, en el sector público, por ejemplo, habitualmente con los asistentes de aula pasa lo mismo. Les avisan, digamos, en la misma fecha, pero los particulares pagados los pueden desvincular en cualquier momento del año. ¿Ya? Va a depender mucho de la corporación municipal. Ese es el asunto. O de la entidad particular subvencionada o particular pagada. Por lo tanto, la desvinculación de un asistente de aula en el sector particular subvencionado y en el sector, digamos, particular pagado puede ser en cualquier momento del año. En cambio, en los sectores municipales, generalmente han ido equiparando la cancha. Por lo tanto, les avisan más o menos en la misma fecha a asistentes de aula y a profes. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque habitualmente los sindicatos que tiene cada una de los asistentes de aula les ha permitido, digamos, ir negociando este tipo de cosas. Por eso que es distinto. No sé si me explico. Sí, ahí tocó un tema importante. ¿El colegio particular subvencionado tiene el derecho a tener sindicato? Sí, cualquier institución en Chile tiene derecho a tener sindicato. Y no tenerlo y amedrentar a los trabajadores es una práctica antisindical y tiene que ser denunciada. Ujú. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el resquicio legal? Ojo con esto. ¿Qué les voy a decir? Aquí, el único que tiene fuero sindical es habitualmente la directiva sindical. De hecho, técnicamente la ley establece que habitualmente el que tiene fuero es el presidente. Entonces, ¿qué es lo que hacen en los colegios particulares subvencionados? Despiden a todos los que son parte del sindicato y dejan solamente la directiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Le quitan fuerza a los sindicatos que se crean. Pero prohibirles armar un sindicato no se puede, porque es una práctica antisindical. Ojo con eso, para que estemos claros también sobre ese asunto. Así que para que estén ahí atentos con ese tipo de cosas, porque pasa, de hecho. Hay muchas denuncias de particulares subvencionados que entran en esas prácticas y particulares pagados también. Ojo con eso. Ahora, el resquicio legal de los empleadores para desvincular a un trabajador, por ejemplo, que está por Código del Trabajo, es necesidad de la empresa y ahí habitualmente meten todo para poder desvincular a un trabajador, pero podríamos hablar largo y tendido de aquello. Ahora, el tema, ¿cierto?, es que ustedes están fundamentalmente por Código del Trabajo, ¿ya? Y va a depender de la negociación que hagan los sindicatos para equiparar beneficios con profes sobre el punto. Por ejemplo, en la comuna que yo trabajo, los asistentes de aula también se les avisa en diciembre si ellos continúan o no, o si van a ser trasladados o no. Ya, porque en el sector municipal o de servicio local pasa, chiquillos, que hay traslados, que los cambian de colegio, ¿ya? ¿Y pueden hacerlo? Sí, eventualmente pueden hacerlo. Si es que no está precisado en el contrato de trabajo, ¿cierto? Donde ustedes trabajan. Y ahí la cuestión. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que manejar como parte de la comunidad escolar? Hay tres documentos que sí o sí yo tengo que manejar, que son estos tres que ustedes ven aquí. Proyecto educativo institucional, reglamento interno o manual de convivencia y además, ojo con esto, ustedes pueden participar mediante un delegado en el consejo escolar. El consejo escolar es una instancia democrática que permite la toma de decisiones sobre algunas materias que vamos a revisar, ¿ya? Pero hay dos documentos que sí o sí, si yo soy parte de una institución escolar, tengo que manejar, que es el proyecto educativo y el reglamento interno, ¿ya? Se los voy a mostrar a continuación, les voy a mostrar el ejemplo que tengo en el colegio para que ustedes, digamos, lo puedan mirar. Denme un momento.
Ahora, ojo, idealmente estos documentos que les voy a mostrar debieran ser entregados en el momento de que un apoderado matricula a su hijo en el colegio. ¿Ya? Debiera. ¿Ocurre siempre? No, pero debiésemos al menos tener ese aspecto. ¿Ya? Lo mismo con el reglamento de evaluación, que eso ustedes no lo manejan tanto, pero igual deberían conocerlo al menos, sobre todo si son apoderados que están en ese mismo colegio. Ya, denme un momento. Ahí va. Ya. ¿Por qué es importante conocer el proyecto educativo institucional? Porque ese es un documento que establece varias cosas que son importantes que es bueno que ustedes conozcan. Primero que todo, los sellos del colegio. Los sellos en cuanto a valores que promueve, la misión que tiene, la visión que tiene, derechos de los estudiantes, derechos de los docentes, derechos de los asistentes de aula y además de todo, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la institución? Es decir, chiquillo, el proyecto educativo institucional es la carta de navegación que tiene toda institución educativa. ¿Ya? Yo les muestro el de mi colegio, ¿cierto? Este es un proyecto educativo institucional. Habitualmente, la mayor parte de los colegios los tienen en sus páginas web, para que ustedes más o menos sepan. ¿Ya? Ahora, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene un proyecto educativo? La presentación del proyecto, los datos esenciales de la institución, ¿cierto? La reseña histórica del colegio. Tiene también, ¿cierto? En algunos casos los directores que han sido parte de esto, cómo se creó el colegio, ¿ya? El tipo de dependencia, qué niveles educativos tiene, porque ustedes saben muy bien, ¿cierto? Que eh, no todos los colegios tienen de prekinder a cuarto medio. Hay colegios que están especializados en media, otros que son solamente de básica, ¿ya? Y eso lo tiene que dejar precisado el colegio. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, ¿cierto?, un sistema de admisión escolar. Por lo tanto, el apoderado debe saber de qué dependencia es el colegio, ¿ya? Ojo con eso. Lo que busca, ¿cierto?, alcanzar el colegio en los estudiantes, quiénes forman la comunidad educativa y, ¿cierto?, la infraestructura que tiene el colegio, qué recursos hay. Y esta parte también es muy importante, chiquillos, que la organización que tiene el establecimiento. ¿Cómo está, cierto? ¿Y quién es la autoridad principal? ¿Cómo se organizan los diferentes departamentos? ¿Y quiénes están bajo la supervisión de cada uno de esos departamentos? Para que se hagan más o menos la idea. ¿Ya? Luego, misión y visión, como les decía, se hace alusión también al reglamento de evaluación, al manual de convivencia escolar, los sellos, como les decía, que es lo que en el fondo se quiere lograr en los estudiantes, y obviamente la propuesta educativa que propone el colegio, que busca el colegio conseguir en estos estudiantes. Ojo con eso. Por ende, esto es lo que más o menos a grandes rasgos tiene un proyecto educativo institucional. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen dudas. Ojo que Estas imágenes, profesora, que mostró ahora están en nuestra guía. no, se los puse como ejemplo de lo que es un reglamento interno de, o sea, un proyecto educativo institucional. Pero, si ustedes quieren, les puedo entregar en el chat del curso, ¿cierto? Uno del proyecto educativo institucional del colegio para que ustedes lo tengan y lo puedan mirar. Profesora, ¿y este ¿Sí? proyecto tiene que ser igual que el RICE, reevaluado o reinstalado todos los años? Sí, Tiene que ir siendo renovado, ¿cierto? así es, correcto. Lo que dice la política actualmente del Ministerio de Educación es que todos los documentos que involucren la administración del colegio tienen que ser socializados con la comunidad y modernizados con la comunidad. Por lo tanto, ¿cuáles son esos documentos que el colegio debiera socializar con la comunidad? Son tres. Uno es el proyecto educativo institucional, que estábamos viendo recién, el PI, para que ustedes sepan, PI. Luego está el RICE, de convivencia escolar.
Y el otro que está y que ustedes debieran conocer es el proyecto de mejoramiento educativo. No sé si les suena este, porque en los colegios no se toca tanto este. ¿Les suena el proyecto de mejoramiento educativo? Ese suena a gasto por los colegios, ¿no? Muchísimo gasto y muchísimos recursos también. Ojo que el PME o el proyecto de mejoramiento educativo tiene que ver con las metas específicas que tiene el colegio en 5 años. Ojo, y que tiene 4 áreas que son sumamente importantes. Liderazgo, convivencia escolar, eh, gestión pedagógica y gestión de los recursos, ¿ya? Para que estemos claros. Es decir, el colegio plantea a 5 años plazo esas metas y tiene que irlas cumpliendo porque recibe cada cierto tiempo supervisiones desde el ministerio. El tema es que estos cuatro debieran ser socializados y actualizados con la comunidad. El PMS hace menos, pero igual se hace cuando hay que hacerle modificaciones y se hace mediante el consejo escolar, ¿ya? Pero los otros dos, el proyecto educativo institucional y el RICE, sí o sí tiene que participar la comunidad, ¿ya? Para que ustedes sepan. No sé si se hace en sus colegios, pero al menos una vez cada año o cada 2 años se debiera hacer. ¿Ustedes han sido convocados a actualizaciones del proyecto educativo institucional o del RICE? No, profesora. No. Profesora, y esto me suena, ¿las cuentas públicas Ya, también son obligatorias o no? sí. En toda entidad que opere con recursos públicos, la cuenta pública es obligatoria. ¿Por qué razón? Porque es plata de todos los chilenos que va a cada colegio. Pero ojo, aquí hay que hacer una salvedad. Si usted tiene sospecha de que en el colegio no se están usando los recursos, es diferente a donde se tiene que denunciar. Si es colegio municipal, la denuncia, chiquillos, no es en Superintendencia de Educación, es en la Contraloría. ¿Ya? Ojo con eso. En cambio, si es en un particular subvencionado, la denuncia no es en Contraloría, es en la Superintendencia. ¿Qué tal? Como usted habló de todo esto, del Ujú. proyecto educativo, el reglamento, las cuentas públicas tienen que ser a toda la comunidad escolar, si el consejo de padres o de apoderados o el de los mismos niños, los alumnos, ¿lo pueden pedir ellos? Sí, pues. Y están ¿Sí? en su derecho. De hecho, es más, se debiera hacer en marzo de cada año. Habitualmente lo que estipula la ley es que debe ser al inicio del año escolar. ¿Lo hacen Entonces, al ¿qué? final? Son frescos porque debería ser al principio. De hecho, en la mayor parte de los colegios que, al menos los dos colegios que yo he trabajado, se hace siempre en marzo. Y se hace por lo menos vía transmisiones streaming en el canal que tiene YouTube de cada colegio. Bueno, sí que tiene canal de YouTube, evidentemente. Y además se debe dejar una copia disponible. Ojo con eso. Cada colegio debiera tener una copia disponible para que cualquier apoderado mire la cuenta pública. Ojo con eso. De hecho, en un colegio particular subvencionado que yo trabajé, se le entregaba a cada presidente de curso. ¿Por qué? Porque con eso, ¿cierto? El presidente de curso evidentemente lo presentaba a los apoderados, aparte de estar en la entrada del colegio. Lo pueden hacer así, poniéndolo en la entrada del colegio, dejando una copia disponible para cada apoderado o entregándolo a cada presidente de curso en reunión de apoderados. Y de hecho también lo que se hace es presentarlo en el consejo escolar, en el primer consejo escolar del año, de hecho, para que sepan ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hay varias cositas bien Aprendiendo, interesantes. aprendiendo Complicado. más. Sí, pues, ojo, ustedes como apoderados tienen el derecho de pedir y de saber en qué se están gastando los recursos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los particulares pagados habitualmente? Hacen balances, memorias, ¿cierto? Con ellos son menos restrictivos porque no son recursos públicos, pero los colegios que están afectos a recursos públicos, que son municipales, servicios locales, particulares subvencionados, lo hacen mediante cuenta pública. Y ustedes como apoderados, si quieren verlo, tienen que exigirlo.
Ojo con eso, no es que el colegio quiera o no quiera, tiene que estar, ¿ya? Luego vamos a ver el RICE, que es el otro documento que quiero mostrarles. Insisto, si lo quieren de ejemplo, no sé si quieren que se lo suba o qué, para que lo miren. ¿Lo puedes Necesito, subir, profe, porfa? ¿ya? Ok, para que le echen un vistacito y lo puedan mirar. De hecho, aquí también les voy a mostrar unas láminas de Superintendencia de Educación. Tengo un segundo para abrir mi sitio web de LinkedIn, para mostrarles qué es lo que dice la superintendencia con respecto al reglamento interno de convivencia escolar. Y ustedes sepan y aprovechen de echarle un ojito también a lo que les falta a sus propios reglamentos, ¿ya? Porque se supone que todos los años se tiene que actualizar. Si ese es el asunto, chiquillo, no es que lo esté cateteando yo, pero esa es una responsabilidad que tiene tanto Inspectoría General como Convivencia Escolar. Ojo con eso, para que estén ahí claritos con esto. Ya, aquí lo encontré y se lo voy a mostrar al tiro. Mm, 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 mm. Creo que vamos a- posible. A ver, mm, aquí, ya, aquí está. Orientaciones para el reglamento interno. Aquí está. Ya, chiquillos. Entonces, les voy a mostrar el reglamento interno que tiene el colegio que yo trabajo, para que ustedes sepan más o menos qué es lo que tiene que tener. ¿Ya? Aquí a nosotros también ya nos hicieron algunas cosas que tenemos que empezar a cambiar, o empezar a agregar, más bien dicho, para poderlo tener. Ojo, primera cosa importante, el reglamento interno, chiquillos, de la comunidad escolar es un rayado de cancha sobre las actuaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, ¿ya? De todos. Porque la convivencia no es una tarea solo de los estudiantes, en la tarea de la convivencia, chiquillos, es de todas las personas que trabajan en un colegio. Porque como les dije en la sesión del martes, nosotros ante todo somos formadores. Por lo tanto, los chiquillos, de hecho, son súper, uno pensará que los chiquillos a veces son despistados, pero los muchachos se dan cuenta cuando la gente del colegio no se lleva bien. Ojo con eso. Y nosotros en ese aspecto, ¿cierto? Como adultos tenemos que cautelar la convivencia porque es lo que nosotros le traspasamos en nuestro proceso educativo también a los niños. Y eso es todo un tema, sobre todo con las generaciones actuales. Entonces, ojo con eso, muchachos, ya, para que estemos más o menos claros. Ahora, reglamento interno entonces y manual de convivencia escolar. Este es el Liceo Andrés Bello, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que tener? Una introducción sobre el colegio principal, ¿cierto? Eh, donde incluye algunos datos que también vienen en el proyecto educativo. La reseña histórica, los datos del establecimiento, ¿cierto? La misión y la visión, el perfil de estudiante que busca cada colegio. Ojo que si bien los estudiantes, em, ustedes dirán, ay, pero los adolescentes son de un mismo, digamos, tienen las mismas características, cada colegio busca que los estudiantes de su colegio tengan determinadas características. Por ejemplo, en el colegio que yo trabajo, ¿cierto? Se apela mucho a la libertad de expresión, a estudiantes con espíritu crítico, que sean capaces, ¿cierto?, de dialogar, de debatir, por ejemplo. Nosotros somos, por ejemplo, un colegio laico, entonces no tenemos eh, un tema religioso dentro del colegio, si bien se imparte religión, pero no es el objetivo superior. Luego, ¿cierto?, los principios que tiene el reglamento del colegio, los conceptos y las definiciones, a qué se refiere con estudiante, a qué se refiere con norma, ¿cierto? El marco valórico y lo que tiene que tener también, que es muy importante, es además, ¿cierto?, los derechos y los deberes de la comunidad educativa, incluido ustedes, nosotros los profes, los estudiantes, los padres y los apoderados. ¿Por qué razón? Por algo que les dije el día martes y que ahora voy a profundizar. Estimados, ustedes tienen la obligación de informar cualquier hecho que pueda vulnerar los derechos del niño. ¿Ya? Ojo con eso, están obligados a informarlo.
y de ser necesario, obligados a denunciarlo. ¿Ya? No nos olvidemos que los niños están bajo nuestro cuidado. El colegio tiene una responsabilidad legal desde el momento que el niño cruza la puerta del colegio. Por lo tanto, si nosotros vemos algo inadecuado, tenemos que informarlo. Pero ojo, ojo con esto. Tienen que informarlo ciñéndose a los protocolos. ¿Dónde van a encontrar los protocolos que tiene cada colegio sobre diferentes situaciones? Aquí mismo, en el reglamento interno de convivencia escolar, que está, por ejemplo, aquí. Aquí tienen todos los protocolos. El reglamento, chiquillos, de convivencia escolar tiene que tener todo, todos los protocolos que están dentro de su colegio. Por ejemplo, protocolos de la ITEA, protocolos de violencia de género, de violencia sexual, de consumo cierto de droga, etcétera. De Entonces, accidente. de accidentes, de hecho, también, correcto, y por lo tanto, yo tengo que informarlo de acuerdo con ese protocolo, porque si yo me salto el protocolo y tengo una situación grave, me puede generar un problema por la superintendencia si es que hay una denuncia de un apoderado. Por eso, chiquillos, tienen que apegarse a la normativa, ¿ya? Ojo con eso. ¿Por qué yo tengo que informarlo? Porque si no, automáticamente yo paso a ser cómplice de la situación y de la vulneración de derechos. ¿Ya? Si yo veo un niño, por ejemplo, que llega volado al colegio, tengo que informarlo, porque se tiene que activar el protocolo frente a consumo problemático de droga. Ese es el asunto. Y eso implica, ¿cierto?, que habitualmente los colegios llaman al apoderado y le notifican que el chico está con un problema de consumo. Y de ser un consumo problemático, hay que derivarlo a las redes, digamos, externas, que eso también ustedes tienen que conocerlo, ¿ya? Ese es el tema. ¿Estamos más o menos claros hasta aquí, chiquillos? Ustedes me dirán, o sea, ¿es harto lo que tenemos que manejar? Sí. E insisto, es vital que ustedes se apeguen a la normativa, ¿ya? Siempre apegarse a la normativa, porque la superintendencia es súper jodida cuando hay pasos de la propia normativa que se saltan. Entonces, no es una cuestión menor, ¿ya? De hecho, ustedes vieron el caso de Limba, ¿no? Así es. Ya. Lo de Limba, la superintendencia probablemente va a actuar de oficio. ¿Qué es lo que va a significar? Que la superintendencia va a indagar, ¿cierto? Aparte de la parte penal, que eso es otra arista, también la superintendencia va a intervenir. No lo han dicho, pero probablemente va a estar, porque hay que indagar cómo se reaccionó frente a eso. Ustedes me dirán, ay, profe, pero si igual sacaron a los chiquillos. Sí, pero hay que ver si en este caso había un protocolo, primero que todo, que tenía contemplado eso, y en segundo lugar, cómo reaccionaron frente a ese protocolo, si lo cumplieron o no. ¿Ya? Eso ustedes dirán, ¿pero la superintendencia se fija en eso? Sí, ese es el asunto. Y se hace toda una investigación, ¿cierto?, sobre aquello. ¿Estamos claros hasta acá, muchachos? Sí, profe. Camil, cuénteme. Profe, consulta, porque también referente a lo que pasó en el INBA, Ujú. ya, a lo mejor es tonta la pregunta, pero en el caso de, porque a mí me llamó mucho la atención que no hubiera una reacción oportuna frente a lo que los niños estaban haciendo adentro del baño, ya, o sea, había muchos niños que a esa hora no estaban en clase, o sea, y no había nadie que estuviera supervisando. Ahora, nosotros o sea, como inspectores, si estamos trabajando como asistentes de aula, tenemos el derecho, si algo sabemos que está pasando, por ejemplo, yo siendo mujer, ¿puedo meterme al baño de hombres? Es complejo. Habitualmente Ya. los colegios lo evitan. ¿Por qué razón? Porque el niño te puede denunciar perfectamente por abuso. Por ejemplo, Entonces, si... Dale, dale. de qué manera entonces mantenemos el control de lo que está pasando dentro de los baños? Porque ahí fue donde lo hicieron. Lo primero que quizás debieron haber hecho es
preguntar, ¿cierto? Al menos desde afuera del baño qué estaban haciendo adentro. Claro. Porque no es normal, porque por la hora que fue, no estaban en recreo, deberían haber estado en horario de clase. El Claro, punto eso es, a mí me llamó la atención, que nadie se percató la cantidad, porque eran más de 35 alumnos que estaban ahí. O sea, la cantidad de alumnos que estaban fuera del aula es gigante. O sea, que nadie supiera que esos alumnos estaban ahí. De verdad que hay algo ahí que está fallando dentro tipo, del, no sé si es mucha cantidad de alumnos, o sea, tienen que tener más inspectores, pero ni siquiera siendo así, porque era una cantidad gigante. Y es para que que, pudieran haber entrado los líquidos acelerantes, claro, obviamente que no van a ponerse con un detector, pero, o sea, siento que falló ahí mucho, mucho. es que de hecho probablemente Camil, yo lo estoy adelantando, ¿ah? Pero aquí hay una arista, perdón, penal, pero además la municipalidad va a hacer un sumario. ¿Por qué? Claro. Porque hay varios errores. Primero, si esos niños estaban en clase, ¿por qué estaban tanto achoclonados en el baño? Ahí, ¿de quién es la primera responsabilidad, chiquillos? Aunque duela, primero de los profes. Ojo con eso. Primero del profe que estaba en la sala. ¿Por qué esos niños no estaban en la sala? ¿Por qué los profes, él o los profes dejaron salir a esos niños? Si los chicos se fugaron, ¿a quiénes le avisaron? ¿Qué estaban haciendo los inspectores? En este caso. Entonces, ahí hay varias cosas y por eso les digo, la superintendencia va a meter mano en este caso porque probablemente hubo faltas desde el colegio, al margen de que es una situación que uno no tiene cómo prever y de verdad, estimados, podría pasar una situación como esa y que hay cosas que uno de verdad no puede prever, ahí hubo una falta de supervisión. Y se va a meter la superintendencia con eso y la corporación municipal evidentemente también, porque es un caso demasiado grave para que pase tan desapercibido, digamos. Pero van a preguntar esas cosas. Y tiene que haber un protocolo, de hecho actualmente es obligatorio que los colegios también tengan un protocolo sobre explosivos. Ojo con eso. Por eso tienen que ver el tema de los protocolos, si el colegio actuó o no de acuerdo al protocolo de esa situación. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? Sí, hay que recordar también que hay 4 niños que están en riesgo vital. Es que eso además, o sea, aquí, a ver, Hay un cuasi dependiendo, delito. ese es el asunto, Héctor. Ojo, esperemos que nunca les pase algo tan grave, pero si les pasa, ustedes tienen que considerar que el proceso va a ir por dos áreas. Una que es la penal, porque ahí hay un cuasi delito, y en segundo lugar va a ir la investigación administrativa, que la va a hacer el sostenedor, en este caso la municipalidad, y la va a hacer también la superintendencia, porque probablemente aquí, aunque no hubieran denuncia, la superintendencia como ente fiscalizador va a actuar de oficio. Entonces va a haber denuncia, ¿ya? Entonces, este asunto es una cuestión compleja porque hay que apegarse a la normativa independientemente de los escenarios. Y la normativa tiene que estar actualizada de acuerdo con las distintas situaciones que hay en el tema escolar. Por eso que es tan complicado. ¿Me explico hasta acá? Ahora, Sí, profe. muy bien. Dentro del RICE, no sé, Camil, si usted iba a hacer otra pregunta más, porque la veo con la manito levantada. No, perdón, no la ha bajado. Ahora sí. Ay, ya, Gracias. entonces, no hay problema. Entonces, tienen que tener, ¿cierto? Además, los planes de em, de las áreas específicas de cada colegio, aparte de tener los derechos, los deberes, los protocolos, también tienen que tener los planes específicos de las áreas que tienen el colegio, el plan de convivencia escolar, si es que tienen un plan de formación ciudadana, bueno, que en realidad prácticamente todos los colegios lo tienen, las normas, las faltas y los procedimientos, chiquillos. Ojo con esto, este es uno de los asuntos más delicados que hay dentro del reglamento interno de convivencia escolar. ¿Por qué razón? Porque está vinculado con las faltas que tiene el reglamento interno de convivencia escolar. Por lo tanto, primer mandamiento que ustedes como asistentes de aula tienen que saber, si la falta no está contenida dentro del RICE, no se puede sancionar, Profesora, una consulta. ¿sí? Ahí dice el equipo de convivencia escolar. Ujú. ¿Este tiene que sesionar por lo menos una vez al mes o por Idealmente semana? sí, idealmente sí. Debiera ser al menos una vez al mes.
Pero lo que hace convivencia en todos los colegios es recibir los casos de convivencia y de ahí empezar a hacer investigaciones. Por lo tanto, la ley no es tan clara al respecto, pero debiera ser al menos una vez al mes. Porque además, cuando los chicos, y esto es lo que más o menos les iba a explicar, cuando los chicos cometen faltas reiteradas en el reglamento interno de convivencia escolar, tiene que estar establecido cómo se van a ir aplicando las sanciones, con un criterio de gradualidad. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Que si, por ejemplo, el estudiante come en la sala, ¿se le puede aplicar una suspensión por comer en la sala? Una falta leve, si es reiterativa, podría ser. No. Exacto. Ese es el asunto. Si la falta es grave, la sanción es grave. Si la falta es leve, la sanción debe ser leve. Por lo tanto, si un alumno está comiendo en la sala, ¿cierto? Correspondería anotarlo. Pero la reiteración de la falta puede conducir a una falta grave. Y ahí sí yo puedo aplicar una medida que es más drástica. Pero el criterio de las sanciones siempre es la gradualidad, ¿ya? Eso es bueno que lo tengan también en cuenta. Y eso tiene que estar contenido en el reglamento interno de convivencia escolar que tienen todos los colegios de Chile, ¿ya? Eso para que estemos claros. ¿Cómo vamos hasta acá? Por acá bien. Si ustedes se fijan, es harto lo que tienen que manejar. Chiquillos, son las 19:50. Para no alterar, ¿cierto?, el acuerdo que había tenido ustedes con ustedes desde la primera clase, vamos a tomarnos un receso desde ahora hasta las 8:05. La idea es que después de eso, ¿cierto?, retomemos con esta parte que me quedó por ver del consejo escolar y de ahí hablemos de la comunidad educativa y sigamos profundizando con algunas otras cosas que quiero mostrarles, ¿ya? Para que estemos claros hasta aquí. Entonces, nos vemos en, a ver, volvamos a las 8, a ver, son las 19:52. Volvamos a las 8, 8. 8:07. 8:08, ya, dejémosla en 8:08. Nos vemos, que estén muy bien. Ya, profe. Listo. He vuelto. Espero que la pausa les haya servido para poder, ¿cierto?, tomar su tecito. Yo tengo mi tacita de al lado, así que me sirvió bastante. Ya. Entonces, a lo que les estaba explicando, para ir, digamos, a lo concreto. El reglamento interno de convivencia escolar, ¿cierto?, parte de dos supuestos importantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer en el fondo, para que quede claro? Tiene que tener faltas que sean sancionables y que existan dentro del reglamento. Yo no puedo, chiquillos, sancionar nada en el colegio que no esté dentro del reglamento. Si no está, no lo puedo sancionar. Por mucho que ustedes digan, pero es una falta grave y todo, pero lo que tiene que tener son las faltas que se van a sancionar. Por lo tanto, nada que esté fuera del reglamento lo puedo sancionar. Aunque a mí me parezca grave, aunque al director le parezca grave, no se puede. ¿Ya? Ojo con esto. Estas infografías también se las voy a mandar porque es importante que ustedes las tengan. ¿Qué es un reglamento interno? Esta es información de la superintendencia. ¿Ya? Por lo tanto, es fuente oficial de lo que estamos hablando aquí. Dice la superintendencia, ¿cierto?, que un reglamento interno es un documento oficial donde están todas las normas y las disposiciones que regulan la convivencia armónica de la comunidad educativa. Por lo tanto, no regula solo a los niños, a nosotros también. ¿Ya? Ojo con esto. ¿Para qué se hace esto, cierto? Y tiene que estar en sintonía con el proyecto educativo institucional y obviamente la normativa que hay con los derechos, ¿cierto?, de los estudiantes. Por lo tanto, la ley de inclusión, ¿cierto? La ley general de educación, que también tienen que estar. Ahora, el objetivo, ¿cierto?, es favorecer el ejercicio y el cumplimiento de los derechos y los deberes de toda la comunidad educativa, ¿ya? Regulando todos los vínculos y las relaciones que tenemos. ¿Estamos claros? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, el reglamento interno, chiquillos, es igual. A ver, para que quede claro, si hacemos una analogía, para el país, ¿cuál es el documento jurídico más importante de un país? La Constitución. La Constitución.
Para un colegio, el reglamento interno es lo mismo. Tiene el rayado de cancha de lo que se puede y no se puede hacer. ¿Ya? Al menos en el terreno de las relaciones humanas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que tener todo reglamento? Derechos y deberes de la comunidad escolar, estructura y funcionamiento del establecimiento, procesos de admisión. Ojo con esto. El reglamento interno debe tener alusión al sistema de admisión escolar. ¿Ya? Ojo con esto, el apoderado tiene que saber si el colegio funciona o no con sistema de admisión escolar. ¿Ya? Eso también es importante que lo tenga que conocer. Ahora, ustedes dirán, ay, profe, pero si es obvio que todos los colegios de Chile lo tienen. Los particulares pagados no. Por lo tanto, los colegios municipales y los particulares subvencionados sí. ¿Ya? Pero no significa que todos los colegios de Chile tengan sistema de admisión escolar. Ojo con eso. Ahora, uso de uniforme. Tiene que estar estructurado en el RICE cuál es el uniforme del colegio. ¿Ya? Tiene que estar. Si el niño puede usar buzo, si no lo puede usar, de qué color el buzo, de qué color es la polera. Lo único que no puede tener, ojo, lo único que no puede tener es marca. Recuerden algo bien importante. Por la ley actual de inclusión, no se puede exigir marcas. ¿Ya? No se puede. Ojo. Hasta los particulares pagados, de hecho, han tenido problemas por eso. No se puede exigir marcas actualmente. Ahora, si ustedes quieren comprar el buzo del colegio, evidentemente pueden hacerlo, pero el colegio no les puede exigir una marca determinada ni un proveedor determinado. Eso es importante que lo tengan, ¿ya? Que lo tengan en cuenta. Regulación de seguridad y resguardo de derechos. Es decir, qué protocolos existen frente a la seguridad de los niños. Deberían ustedes conocer también lo que es el plan de seguridad integral del establecimiento, ¿cierto? ¿Qué acciones desde el área pedagógica se van a hacer para los estudiantes que son madres y padres? Ojo con eso. Lucía, cuénteme. Buenas tardes, profesora. Hola, Una hola. consulta. Sí, dígame. ¿Pueden exigirnos el uniforme con la marca del colegio, con el logo? Con el logo, sí, pero que usted lo encargue en determinado proveedor, no. Ya. Muchas gracias. Porque si usted, a ver, aquí es buena la pregunta que hizo Lucía. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque hay muchos apoderados que piensan erróneamente que el colegio no les puede exigir el uniforme. Si el uniforme está dentro del reglamento escolar, puede exigirlo. Lo que no puede hacer, ojo, lo que no puede hacer es mandarlo suspendido por eso, ni negarle el derecho al colegio, ¿ya? O sea, ustedes me dirán, o sea, profe, si mi niño, por ejemplo, no lleva el uniforme, ¿lo tienen que dejar entrar igual? Sí, po, porque están vulnerando su derecho, digamos, a la educación. Y tampoco lo pueden mandar suspendido, pero sí a usted lo pueden llamar un montón de veces para preguntarle qué está pasando con el tema del uniforme, ¿ya? Ojo con eso. Héctor. Con respecto al uso del uniforme, Ujú. ¿qué pasa si un niño no va con una determinada tenía o uniforme del colegio? ¿Él puede ir de civil o el colegio lo puede obligar, por ejemplo, a ir formal, semiformal, por formal? Va a depender de qué. A ver, va a depender siempre de las excepciones que el colegio tenga al respecto. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que, por ejemplo, si para una actividad pedagógica al chico se le exige un uniforme formal, ¿cierto? Para esa actividad pedagógica, el niño debería asistir con eso. Pero esa actividad pedagógica tiene que estar previamente informada, por supuesto, a dirección, porque si no se puede generar un problema al colega en cuestión y al mismo estudiante por llegar de esa forma. No sé si me explico. Entonces, va a depender de aquello. Si no está avisado, si no está informado, evidentemente eso puede producir una situación conflictiva en el entendido de que si el estudiante llega con terno y el terno no es similar al uniforme, puede ser en la entrada, ¿cierto? Interrogado por eso, preguntado por eso, o llamar al apoderado para preguntarle qué fue lo que pasó, en el fondo. Habitualmente los colegas debieran informar de esas actividades, pero
El uniforme es el que está previamente establecido en el RICE. Y para poder cambiarlo, se requiere habitualmente la votación mediante consejo escolar. Es el otro asunto que tenemos que ver. No sé si así ahí, Héctor, se contesté su pregunta. Sí, sí, pero era, por ejemplo, el Ujú, colegio de mi hijo, que cuando nosotros llegamos a Chiloé, era con vestón y corbata. Y ellos después de la pandemia, estallido social, tuvieron que acceder un poco, ser flexibles y ahora usan buzo. Pero en el ujú. colegio que yo trabajo, a los niños les exigen, por ejemplo, formal. Eso es tan legal que le exijan una prenda determinada. Sí, sí, lo que no lo pueden exigir en la marca, pero la prenda sí. Ahora, hay colegios que fueron flexibles y que establecieron flexibilidad post pandemia, pero actualmente el enfoque de los colegios ha ido hacia la normalidad anterior a pandemia. Por lo tanto, ¿qué están haciendo muchos colegios? Exigiendo el uniforme. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Si el apoderado no puede, el apoderado debe informarlo al establecimiento, porque la normativa también contempla salvedades, ¿ya? Pero esas salvedades tienen que estar debidamente justificadas e informadas por el apoderado, que es el responsable del estudiante. No sé si ahí respondo de mejor manera a la pregunta. Sí, sí, ahí queda más claro, sí, también. Ahora, normas y medidas disciplinarias. ¿A qué me refiero con esto? A faltas que tengan los estudiantes y qué tipo de medidas se van a aplicar. Ojo, estimados y estimadas, los reglamentos internos de convivencia escolar tienen por característica la gradualidad y la existencia de sanciones formativas y sanciones disciplinarias. ¿Cuáles son sanciones formativas? Por ejemplo, pedir disculpas, hacer trabajo comunitario, ¿ya? Hacer disertaciones sobre un tema, etcétera. Pero las sanciones disciplinarias, ¿cuáles son? Anotaciones en el libro de clase, citación con el apoderado, suspensión. Y si la falta es reiterada y ya se pasó por todas esas etapas, llegamos a un escenario de condicionalidad. ¿Ya? Ojo con eso. Y ustedes, por favor, no caigan en el error, en este caso, de muchos apoderados, que es cuando hay, por ejemplo, una pelea en el colegio, al tiro exigen la expulsión de un estudiante. No es posible. En el único caso que la normativa permite la expulsión de un estudiante es por aula segura. Y la ley de aula segura se aplica en procedimientos que atentan gravemente contra la comunidad escolar. Maestra, ¿Sí? disculpe, Cuéntamelo, maestro. sí, es que igual yo le agradezco todas las dudas, pero en el colegio que trabajo yo utilizan mucho el término bloqueo de la matrícula. Y suena brusco, ¿cierto? Y el otro día una apoderada como que se sintió pasada y ofendida porque le estaban bloqueando porque no tenía pagada la matrícula este año o otra cosa. Eso puede ser, porque suena feo, bloqueo de matrícula. Ella se sintió pasada a llevar por ella, por su hija. Hizo las averiguaciones con un abogado, le dijeron que eso estaba súper mal porque no tienen por qué negarle el acceso a la educación. Es que el colegio es particular subvencionado, es particular pagado, le pregunto, Subvencionado, particular subvencionado. y el bloqueo de matrícula está contenido en el reglamento. La verdad no sé si será, pero parece que no, porque después el inspector me dijo que no se usara más ese término de bloqueo. Le dije, pero chuta, me están llamando la atención a mí, si la persona que que cuando lo vino a matricular, que trabaja en la administración, fue ella que le dijo que el niño tenía su matrícula bloqueada, y después cuando me comunican que puede matricularlo, yo correlaciono y digo, está desbloqueada. Para mí fue la primera información que se le dio de administración que dice, no, su hijo no puede porque está bloqueado. Y después, claro, quedó desbloqueado porque sintieron que estaban cometiendo un error. Que ojo, eso es para denuncia, porque la circular es súper clara. No se le puede negar la matrícula a un niño aun cuando hayan deudas pendientes. Ojo, salvo que esté expresamente establecido en el reglamento interno. Si no está, no se puede. Ojo con eso, no se puede. Por eso tiene que hacer las averiguaciones, porque si no está dentro del reglamento interno no se puede. Y de hecho la opción ni siquiera es bloquear, es caducar la matrícula. Habitualmente el término que debiera usarse es no renovación de matrícula o es caducar la matrícula, ¿ya? Y eso, ¿por qué es importante decirlo?
porque habitualmente también el caducar la matrícula se tiene que comunicar antes del término del año escolar. ¿Para qué? Para darle tiempo al apoderado de que busque otro establecimiento y se pueda anotar, ¿cierto?, en el sistema de anótate en la lista. Pero Claro, el niño puede volver. No sé claro, si a ustedes les pasa, pero en el colegio ayer nosotros se hizo una reunión por el tema este de todo esto, de caducidad de matrícula, niños que quedan condicionales. No ujú, sé cómo lo harán en su, pero claro, estamos a fin de año y fue una reunión súper hasta tensa y esta tarde ayer. exacto, porque son los llamados consejos disciplinarios. Eso es lo que se hace, donde participan los paradocentes y los asistentes de aula en general, porque tienen que tomar decisiones sobre eso. Ahora, las decisiones en los consejos disciplinarios las toman habitualmente el profesor junto con, digamos, Inspectoría General Convivencia, pero se le tiene que comunicar al apoderado, ¿ya? Ojo con eso. No es llegar y expulsar a un estudiante, solo en el caso que aplique aula segura, ¿ya? Para que estemos claros. No se puede llegar a expulsar, por mucho que los apoderados estén en pie de guerra, se molesten, pero tiene que haber un debido proceso. La ley es súper clara al respecto, ¿ya? Se tiene que haber dado toda la vuelta con el estudiante para poder hacerlo, si no, no se puede, salvo que Perdón, y sean, sí, sí, dele perdón, nomás, y Héctor. con este consejo que estamos de disciplinario, el apoderado tiene la instancia de la apelación, ¿cierto? Correcto, y tiene 5 días hábiles para hacerlo. Y si el consejo determina que el niño no sigue, ¿ella puede seguir más a la superintendencia o a la provincial de educación? Podría seguir a la superintendencia, pero el colegio tiene que hacer el debido proceso y tiene que dar la instancia de apelación, ¿ya? Si el alumno no se le renueva la matrícula o se establece condicionalidad, tiene 5 días hábiles para apelar, pero el colegio es libre de aceptar o denegar esa apelación. Y si el apoderado no queda conforme, tal como pasa en un tema de justicia, puede ir más arriba. Pero ¿qué es lo que va a pedir la superintendencia? La superintendencia va a pedirle al colegio toda la información. Entonces le va a decir, usted hizo esto, citó al apoderado, cuántas veces lo citó, tuvo entrevista, acuerdo, medida, etcétera. Le va a pedir eso. Por eso es importante, estimados, que ustedes se apeguen a la normativa, porque ustedes están contemplados en las distintas instancias de la convivencia escolar. Entonces, si ustedes citan apoderados, siempre tiene que quedar por escrito con acuerdo firmado al apoderado, ¿ya? Y en lo posible, si tienen libro digital, déjalo en el libro digital, y si tienen un libro físico, déjalo en el libro físico, ¿ya? Porque esos son todos los pasos que el colegio tiene que seguir antes de tomar una medida de esas características. Por eso no llegaría a hacerlo. Ojo con ese gran, gran detalle, ¿ya? Lucía, usted estaba con la manito levantada. Cuénteme. Sí, profesora, una consulta. En Ujú. un caso de que un autista se ponga agresivo, ¿ahí toca aula segura o cómo se maneja la situación? Va a depender del protocolo que tenga el colegio. Por eso los colegios ahora, por ley TEA, es exigencia que tengan un protocolo para abordar esos casos de desregulación y qué tipo de sanciones se pueden aplicar para un estudiante que tiene TEA y se desregula y agrede, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿se puede mandar suspendido a un niño con TEA? Sí, se puede, ¿ya? La condición TEA no es excluyente para la legislación para mandarlo suspendido, ¿ya? Lo que sí que tiene que hacer el colegio, y en eso ustedes otra vez son fundamentales, es aplicar la normativa y apegarse al protocolo que tienen en el colegio. Porque si no lo hacen, el apoderado puede reclamar en la superintendencia por eso. Y puede ser incluso favorable esa apelación, ¿ya? No sé si ahí respondo su pregunta. Sí, ¿y en qué punto podrían expulsar a un autista? Siempre que sea por aula segura, ¿ya? Solamente por eso, porque me parece que hay un caso en Antofagasta que sí, un alumno fue expulsado porque se acogieron al aula segura. Así es, porque son lesiones graves. La ley de aula segura, chiquillo, se aplica cuando son acciones graves en perjuicio de la comunidad escolar. Una agresión que lleva a un niño al hospital, por ejemplo, lo que pasó en el INBA podría ser causal de aula segura, porque estamos hablando de una manipulación de elementos incendiarios, ¿ya? Eh, Delitos sexuales. Delitos sexuales se contemplan. Cuando son agresiones graves, gravísimas a la comunidad escolar, se puede aplicar aula segura de inmediato y por lo tanto sacar a un alumno de un colegio, pero solo en esas causales. No es llegar y decir por qué hubo una pelea fuera del colegio, digamos,
y un niño quedó con un ojo morado, ¿lo vamos a mandar con aula segura? No, no, no va a calificar para eso, ¿ya? ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué se los digo? Porque los colegios a veces, por hacerle caso a a los padres y apoderados, pueden aplicar eso. El tema es que si el apoderado reclama en la superintendencia y la superintendencia coge el reclamo, devuelven al niño al colegio. Ese es el asunto, por eso no es llegar y hacerlo, ¿ya? La normativa tiene que estar, pero súper bien aplicada para evitarse un problema con la super. Si no, el colegio puede perder ahí, ¿ya? Graciela, cuénteme. Era más o menos a eso iba, a hacer una consulta. Ujú, El aula segura. Mi hijo está en un liceo, bueno, hace tiempo atrás yo les conté a mis compañeros. ujú, Está en un liceo municipal ujú. y hubo una pelea un tanto fuerte con cuchillas. Resulta que uno de los chicos sacó las cuchillas del taller de gastronomía y amenazó a una de las chicas pero afuera del establecimiento. Entonces yo le pregunté al profesor jefe que si se podía hacer algo porque corría el riesgo tanto los docentes, la gente que trabaja en el liceo, como también los alumnos. Entonces me decía que no se podía hacer nada más que sacarlo de la sala y hacerlo un poco más que se aburra y que él quisiera irse del liceo y no lo han podido lograr, pero ha sido reiteradas veces que este joven ha sido agresivo. ¿Es así? ¿No pueden acogerse al aula segura? No, porque una cosa es la amenaza y la otra es el golpe. Ese es el asunto. Tiene que haber una agresión flagrante para que sea. Si no, no se le puede expulsar. A lo más lo podrán mandar suspendido, a lo más podrán aplicar el proceso, digamos, disciplinario que tenga el colegio, pero no le pueden hacer nada más. Expulsarlo, no pueden. Lamentablemente, no. Ese es lo complejo de este Profesora, estudiante. consulta Camila, cuénteme. si la agresión es Si la grave, agresión es pero es grave, sí. fuera del establecimiento, ¿también puede pasar como aula segura o debe ser dentro del establecimiento? Idealmente dentro del establecimiento, porque va a depender Ya, si incluso fuera, de... Dele, perdón. ¿Mm? Si fuera Continúen. fuera, así como ya los niños van saliendo del colegio, se ponen a pelear fuera del colegio y es una agresión grave. ¿Ya Ujú. no corre como aula segura? Si está inmediatamente fuera del colegio, podría hacerlo. Sí, podría Ya. Podría ser. ser, podría ser trayecto también. O podría Es ser como de trayecto. un Exacto. accidente laboral. Disculpe, ¿Sí? la compañera Graciela que estaba preguntando de ese niño, ¿qué edad tiene? 14, 15 años. Están en Ya primero medio. es imputable. Si el colegio Ujú, dice que no tiene las herramientas como para aplicarle la segura, pueden hacer la denuncia por ujú. amenaza en contra de las personas en la propiedad y solicitar a la fiscalía las medidas de protección y Correcto. si consideran que son más graves, pedirle al juez de garantía las medidas cautelares, pero el colegio no les puede dar esa respuesta, porque tiene, como dijo la profesora, tienen que velar por el bien de la comunidad escolar, educativa en Sí, este caso. Claro, a exacto. eso mismo yo le decía al profesor, pero él me decía que no podemos hacer mucho porque fue como a 2 cuadras del colegio, del No, liceo, y Pero no él tomó podían hacer daño. pero él tomó conocimiento de un hecho que reviste carácter de delito, está en la Exacto. obligación de O sea, denunciarlo. de hecho salió hasta en la prensa aquí en Rancagua. Salió la foto del chico con la cuchilla en la espalda. Fue ojo, grave. ojo que la falta ahí la comete el profesor, ¿ah? Porque si él sabía y no se Está hizo, omitiendo. exacto, está omitiendo y se convierte en cómplice. Ojo con eso. Todo hecho que altere o vulnere los derechos del niño, sea dentro o sea fuera del colegio, lo tienen que denunciar. Si no lo hace el director, lo pueden hacer ustedes. Ojo, ustedes mismos como asistentes de aula. Habitualmente los protocolos dicen que debiera ser el director del colegio o el inspector general, pero lo pueden hacer ustedes si es que las autoridades superiores no lo hacen. Porque si no, si la amenaza y si el hecho es grave, puede ser constitutivo de delito, sobre todo cuando tenemos estudiantes de los 14 años hacia arriba, porque son imputables penalmente y los chiquillos tienen que ser conscientes de eso, ¿ya? Y ellos le podrán decir al juez si es broma o no es broma, pero son imputables penalmente y ellos tienen que ser responsables y conscientes de aquello, ¿ya? Eso para que estén más o menos claros. Hasta aquí vamos bien, chiquillos. Estas láminas se las voy a mandar porque es bien útil para que ustedes puedan hacer incluso un checklist de sus reglamentos internos.
Por lo tanto, deberían echarle un vistazo a los reglamentos que tienen ustedes en sus colegios. Ojo, procedimientos de aprobación, modificación, actualización y difusión del reglamento. Tiene que salir bien descrito en el RICE cómo se hace y cada cuánto se hace. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer? Si se va a invitar a los apoderados al colegio, si se va a hacer con el centro de padres, si se va a hacer en reuniones de apoderados, si van a tener jornadas especiales para eso, etcétera. Sistema de pagos o becas, ¿cierto? En colegios que tengan cobros por aquello. Y finalmente, ¿cómo son los protocolos para las salidas pedagógicas y giras de estudio? Ojo con esto que es bien importante. No puede salir un estudiante del colegio sin la autorización de los padres, ¿ya? Y la autorización escrita de los padres. Que ha pasado mucho que los chiquillos se enojan, que hacen pataleta a veces porque tienen una salida pedagógica, al niño se le perdió el papel, el papá no lo mandó, ¿cierto? La mamá no lo mandó, el niño se queda en el colegio. ¿Por qué razón? Porque si les pasa algo, el colegio es responsable y no pueden salir alumnos que no estén autorizados. Importante asunto aquí, que es una pregunta que es importante que lo sepan. Ojo, ¿un estudiante puede salir solo del colegio aunque tenga 18 años? No creo, profesora. Está el libro de registro, donde queda la salida, que lo retira. Ahora, no sé si se da no sé si legal, pero que el apoderado envíe un correo autorizando. No debiera. Ojo, un niño no debe y no puede salir solo del colegio siempre y cuando el apoderado deje un compromiso o un documento autorizado por escrito que el niño puede salir. Para muchos colegios ni siquiera vale el correo electrónico, porque ese correo electrónico puede haberlo mandado al papá, o sea, el papá que a lo mejor no tiene contacto con el niño, puede haberlo mandado a la polola, el pololo, el amigo, etcétera. Por lo tanto, lo que habitualmente se hace es que el apoderado va a notificar la situación al colegio y se deja un acuerdo y se informa. ¿Por qué? Porque hay chiquillos que salen a entrenamiento, porque hay chiquillos que piden autorización para irse antes por preuniversitario, etcétera. Pero eso tiene que estar debidamente informado y es el apoderado el responsable de ir al colegio y dejarlo. Si no, no. ¿Ya? Los colegios tienen la facultad de cambiar el apoderado. Sí. Si el apoderado tiene episodios de agresión, sí. Pero se le tiene que informar al apoderado que se va a proceder al cambio. Sí, se puede. ¿Ya? Se puede y siempre y cuando el apoderado, evidentemente, haya tenido episodios que afecten a la convivencia escolar, sí. Pero hay que notificarle que se le pide el cambio. ¿Ya? Eso para que tengan en cuenta. Por lo menos en el colegio que yo trabajo se ha hecho cuando los apoderados han sido agresivos con el profesor, por ejemplo, o con otros apoderados. Que se han notificado, ¿cierto? Y se hace el cambio y se le pide que un tercero tome el rol de apoderado al estudiante. Sí, se puede. ¿Cómo vamos hasta acá, chiquillos? Mucha Bien, info. profesora. Súper interesante. Es, Mucha es, ha- materia. es harta materia. Ujú. Muy Pero, bueno, profe, interesante. pero es algo que ustedes tienen que saber, porque ustedes no solo van a ser asistentes de aula, ustedes son apoderados. Y esto es importante que como apoderados lo conozcan también. ¿Qué protocolos tiene que tener un reglamento interno, chiquillos? Primero, de actuación ante maltrato, acoso y violencia entre diferentes miembros de la comunidad escolar. Por lo tanto, debiera tener un protocolo de agresión entre estudiantes, agresiones entre apoderados, agresiones entre docentes, entre asistentes de la educación y entre estamentos, ¿ya? Porque a ustedes les puede pasar que un apoderado venga a choro al colegio y que los gritonee, ¿ya? Y les puede pasar. No les voy a mentir en eso. Los apoderados, a ver, la mayoría de los apoderados en general no lo hace, pero siempre en los colegios hay un apoderado que le gusta, en buen chileno, hacer espectáculos. Y eso les va a pasar que llegue alterado, que llegue molesto, y eso tiene que estar debidamente regulado, ¿ya? Y en esos casos, por ejemplo, se puede pedir el cambio de apoderado, ¿ya? Para que estemos claros. Ojo, para la retención y apoyo a estudiantes, padres, madres y embarazadas para asegurar la trayectoria educativa. Esto ya no es como cuando nosotros, ¿cierto?, éramos adolescentes y a una niña que era mamá, a un niño que era papá, se le dejaba el proceso educativo hasta ahí. No, ahora el colegio tiene que dar las facilidades, pero ojo, eso se tiene que informar, por si acaso, ¿ya? Y eso lo tiene que informar el apoderado.
De actuación ante la vulneración de derechos de la y los estudiantes. Tiene que establecer qué situaciones van a ser consideradas vulneración y cómo se va a actuar con ellas. Si se le va a notificar al apoderado, si se va a mandar a redes externas, ¿cierto? Etcétera. Ante agresiones y hechos de connotación sexual, ya denuncias de abuso, eh, cómo se va a actuar y cómo va a actuar el establecimiento ante ello. Para enfrentar situaciones que involucren uso de drogas y alcohol. Ojo que el consumo, chiquillos, puede ser exploratorio, es decir, un cabro, ¿cierto?, que lo hace por primera vez, o puede ser problemático, cuando el niño presenta un caso de adicción que es importante. ¿Ya? Ojo con eso, y el colegio tiene que notificar al apoderado cuando hay consumo. Y aunque ustedes lo vean en la calle, tienen que informarlo. ¿Ya? Recuerden que al margen de la postura personal que uno pueda tener con relación a las drogas, un niño menor de edad no puede consumir drogas, ¿ya? En ningún contexto, ¿ya? Menos hacia el Profesor, sistema escolar. Sí, cuénteme. consulta, ¿eso también aplica para estos famosos vapers Sí, que po. son como, sí? Porque en el liceo el otro día andaban unos niños de primero medio fumando a escondidas estos vapers y la inspectora andaba buscándolos porque a ella se lo dijeron, pero no Ujú. los podía encontrar. Entonces a mí me preguntó, me dijo, oye, ¿has visto a tal niña que anda fumando vapor, así que te enojo, ve los baños y no sé qué? Así que andaban todos buscando a los cabros porque eran varios que andaban con estos vapor. Exacto. Tiene que tener contemplado en el reglamento del PAPERA que hay colegios que no lo tienen. El tema es que si no lo tienen, no lo pueden sancionar. Tienen que tenerlo. Nosotros en el colegio que yo trabajo, sí. Y han mandado suspendido a cabros por eso. Aparte de quitarle el vapor. ¿Ya? Ojo con esto. Y eso es lo otro. En el fondo, tomando un poco lo que hablaban ustedes delante del INBA, nosotros no podemos, si somos del sexo opuesto, entrar a los baños de los chiquillos. Pero sí podemos pararnos todo el rato afuera del baño. ¿Ya? Y, por lo tanto, ¿podemos tratar de estar alerta a lo que están pasando adentro? Sí. Y ojo, hay que cautelar de que el chiquillo esté en la sala de clase en el momento de las clases. Por lo tanto, yo como asistente de aula, ¿puedo devolver un cabro a la sala? Sí, puedo. No necesito el permiso de un inspector para eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es responsabilidad nuestra lo que les pasa a los niños en el colegio. Y eso tenemos que entenderlo nosotros como profe y ustedes como asistentes. Por eso hay que ser extremadamente cuidadoso con los niños. ¿Ya? Camil, cuénteme. ¿Es simplemente el problema de entrar al baño si eres del sexo opuesto? Porque si, por ejemplo, entro al baño mujeres, la inspectora siendo mujer, no hay problema. No debiera haberlo, a pesar de que la normativa en general no se recomienda que uno entre al baño, pero sí es menos complejo cuando son del mismo sexo, Ya, ¿ya? perfecto, ya. Habitualmente no se recomienda. ¿Por qué? Porque la situación de abuso se puede dar igual. Pero si uno ve actitudes sospechosas en el baño, evidentemente la idea es que entre alguien del mismo sexo, por decirlo así. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho en el colegio? Cuando hemos sentido olor a cigarro en el baño, ¿cierto? Que pasa mucho que los cabros quieren fumar en el recreo. Habitualmente, como yo trabajo en un colegio de hombres, no entro yo al baño, pero entran los paradocentes, ¿ya? Y empiezan a mirar y los chiquillos salen, evidentemente, como los baños están cerrados, no es problema porque salen rápido, digamos, y se van del baño. De hecho, también pillamos un chiquillo hace un tiempo atrás con marihuana en el baño y tenía un consumo problemático y se hizo la derivación al tiro a un centro externo. ¿Ya? Porque el niño no era la primera vez que se le pillaba, pero el apoderado no había ido a las citaciones anteriores y cuando fue a esta se lo notificó y se le derivó a un centro, digamos, externo, para que ustedes más o menos sepan. Y el último protocolo que debiera incluir es el de actuación en caso de accidente en el contexto educativo, ¿ya? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién lo lleva al hospital? Por eso muchos colegios tienen un TENS, ¿ya? O una persona en primer auxilio para poder prestarle ayuda a un chiquillo si tiene un accidente. Porque eso es lo otro que les va a pasar. Bueno, los que trabajan aquí en colegios sabrán, concordarán conmigo de que todos los días en los colegios hay accidentes. Desde que se quebran un dedo, desde que se caen, desde que los empujan, sobre todo si trabajan con niños chicos. Profesora, ¿esto ¿Sí? de tener un TENS en los liceos es obligación?
Mira, una persona que esté en la enfermería, porque en el caso del liceo donde yo trabajo, las que son, bueno, ellos reformaron la inspectoría, ahora le llaman apoyo estudiantil. Las mismas niñas que están en este apoyo estudiantil son las que ven a los chiquillos si se caen, si tienen una herida, si se sienten mal, ellas son las que están en la enfermería. Y no es una, son todas las que están ujú, designadas a hacer algo. esa buena política de ahorro en los colegios que es un poco compleja, porque en realidad la ley también es como deja un resquicio ahí. Yo debiera tener una persona que al menos maneje primer auxilio. Eso es lo que la ley me pide. Hay colegios que hacen un gasto mayor, una inversión mayor y contratan un TENS. ¿Ya? De hecho, en el colegio que yo trabajo tenemos un TENS que maneja el tema incluso del DEA. ¿Ya? Y tiene un manejo más especializado. Pero hay otros colegios que contratan a gente que tenga primer auxilio. O si no la contratan, mandan a capacitar a la gente que tienen ahí, como seguramente el caso del colegio suyo. ¿Ya? Y con la reforma que le hicieron a la inspectoría con mayor razón. Entonces, es ahí la cuestión. Profe, Oh, pero ¿sí? pienso que si tienen a alguien que capacitaron para primer auxilio y al niño le duele una muela a la cabeza, no va a poder suministrarle ningún medicamento porque no está capacitada para suministrar ningún medicamento, a diferencia de un TENS que sí está capacitado para suministrar medicamentos. Tocó un punto fundamental, Camil. Ojo, aunque sea una persona capacitada o no, No se le los puede. colegios tienen prohibición de dar medicamento, Mm. salvo que existan estudiantes que necesiten tomar sus medicamentos y en ese caso el apoderado lo tiene que informar. Ojo, tiene que estar informado. Por eso es necesario el protocolo. Ojo con esto. Profesora, Sí, profesora, ¿usted en su colegio tienen algún protocolo ante conducta suicida? sí, tenemos actualmente. De hecho, es un protocolo que además debieran tener de regulación emocional y conducta suicida. Sí, lo tenemos de hecho. Y se hace una derivación urgente al centro que tiene la corporación municipal, en este caso. Sí. Y de hecho, otro protocolo que no está aquí, pero que los colegios debieran tener, son con estudiantes trans. Ojo con eso. Ustedes me dirán, pero profe, aunque sea colegio católico, sí. ¿Ya? Ese es un protocolo que tienen que tener. Ojo con esto, muy importante que les comento, chiquillos. Tienen que tenerlo, porque son estudiantes que no se les puede negar tampoco la matrícula. Mm, mm. Al menos si van por sistema SAE, ¿ya? No puede negarse la matrícula. Aunque el colegio difiera y tenga una mirada, digamos, crítica de aquello, no puede negarles la matrícula, ¿ya? Ojo con eso. Y eso implica que el apoderado puede establecer cierta exigencia, como por ejemplo el uniforme, el baño, ¿ya? Ojo con eso. El nombre, como lo nombran en la lista. El nombre social, por ejemplo, que eso se hace hasta en educación superior. Y informar también a la comunidad escolar si va a entrar un chico trans o una chica trans, ¿ya? Para que estemos claros. Ahora, ¿qué es lo que se hace habitualmente? El RICE, ¿cierto? Se elabora, se promociona y se aplica, ¿ya? Para que estemos claros con eso. Se elabora, se promociona y se aplica. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Entregarlo formalmente a los apoderados. Idealmente, esto debiera hacerse en el momento de la matrícula. Además, tiene que haber un ejemplar disponible para que toda persona que lo quiera leer lo lea. Y además se cargan las páginas web de los colegios. De hecho, ustedes deberán buscarlo en las páginas web de sus respectivos colegios, ¿ya? La aplicación tiene que ser, insisto, procedimiento justo, debido proceso y todas las etapas, ¿ya? Y la sanción proporcional al hecho. Por eso les decía adelante que si un alumno, ¿cierto?, está comiendo en clase, no lo puedo mandar suspendido porque es una falta leve. Mandar suspendido a un estudiante se da cuando hay una falta que es grave y gravísima. Eso para que estemos claros, ¿ya? ¿Cómo quedaron hasta aquí, chiquillos? Súper, súper claro. Muy bien, profesora. Esto es bien importante que lo conozcan porque va a ser su Biblia madre en el colegio, ¿ya? No es que sea, no quiero ser cargante con eso, pero es lo que ustedes van a tener que manejar obligatoriamente. Entonces no es una cuestión, digamos, menor. Ahora, el proyecto educativo institucional
chiquillos, para sintetizar, es fundamental. ¿Ya? Es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la esencia del colegio, con lo que el colegio es, con lo que el colegio busca, con lo que quiere lograr en los estudiantes. Por eso que es tan delicado. ¿Ya? Y por ende, yo como trabajador me tengo que alinear con el proyecto educativo institucional, al margen de que a lo mejor yo difiera de muchas cosas del proyecto educativo institucional. Yo soy trabajador del colegio, por lo tanto tengo la responsabilidad de alinearme al PI. Ojo con esto también. Por lo tanto, mi sugerencia con ustedes especialmente es evitar ciertos comentarios con apoderados y estudiantes, porque pasa mucho que tienden a tergiversar los chiquillos y los papás lo que nosotros comentamos. Nos pasa a los profes y les pasa a ustedes. ¿Ya? Ojo con eso. Hay que tratar de ser lo más cauteloso posible al momento de estar relacionándonos con los apoderados, porque se puede tergiversar la información, y lo mismo en el caso de los niños. El manual de convivencia escolar, como les decía, es sumamente importante porque es el alma del colegio, porque tiene los derechos y los deberes, ¿cierto?, de estudiantes y de miembros de la comunidad escolar. Y siempre va a estar alineado a lo que es el proyecto educativo institucional. El reglamento interno, ¿cierto?, también va dentro de la convivencia escolar porque estructura, ¿cierto?, el funcionamiento del colegio. ¿Ya? Ahora, ojo, el RICE tiene que estar aprobado por la comunidad escolar. Por lo tanto, ¿cómo se aprueba habitualmente? A través del consejo escolar. ¿Qué es el consejo escolar? El consejo escolar, chiquillos, es la reunión o es el espacio donde, más bien dicho, se reúnen representantes del sostenedor, directivos, docentes, estudiantes, asistentes de aula y apoderados. ¿Por qué es importante? Porque el consejo escolar, si bien es consultivo, la opinión que ellos tomen o al acuerdo que lleguen termina siendo aplicado en la comunidad escolar. ¿Ya? Por eso es tan importante, porque en el fondo aquí se llega a acuerdos que son relevantes para toda la comunidad escolar. Se puede reunir como mínimo, chiquillos, 4 veces al año. ¿Ya? Consejo escolar. Al menos se reúne 4 veces al año. Y ojo, ¿por qué es tan importante esta reunión? Porque en esta reunión se analizan los cambios a los diferentes instrumentos educativos, al PI, al RICE, eh, eventualmente al PME, y eso se hace, ustedes me dirán, pero ¿cómo profesor antes nos dijo que el colegio podía estructurar jornadas de trabajo? Sí, pero el documento final tiene que estar aprobado por el consejo escolar. Por lo tanto, cada uno de los estamentos que estábamos viendo recién tiene que mandar un representante para poder asistir a esa reunión, ¿ya? Y es con mayoría. Es decir, ustedes me dirán, o sea, profe, si hay un estamento que no está de acuerdo, ¿se puede aprobar igual? Sí, porque es el voto mayoritario, ¿ya? Para que estemos claros con esto. Ahora, como les dije, ¿quién compone el consejo escolar? Director del establecimiento, representante del sostenedor, un docente que sea electo por los profes, un representante de los asistentes de la educación que también tiene que ser escogido por ustedes, presidente del centro de alumnos y presidente del centro de padres. ¿Ya? Siempre va un representante de cada uno de estos estamentos. Ahora, ¿para qué puede ser consultado el consejo escolar? Para el proyecto educativo institucional, para establecer las actividades extracurriculares del año, por ejemplo, chiquillos, para acordar los días de suspensión en el año. ¿Ya? De hecho, el consejo escolar se reúne para el calendario escolar, para dejar fijados los días que van a haber suspensión de actividades o cambio de actividades.
para que ustedes más o menos sepan también. Ojo, esos cambios de actividad, eso sí que involucren la salida anticipada de los estudiantes, porque hay cambios de actividades internos que puede hacer el establecimiento sin consultarle a los padres necesariamente. ¿Ya? Eso para que lo tengan también en cuenta. Las metas del establecimiento, que eso están vinculadas al proyecto de mejoramiento educativo, ¿ya? Y los recursos que se van a gastar también van a estar ahí, ¿ya? Ojo, la cuenta pública también se tiene que informar en el consejo escolar. Y es un poco lo que ustedes me preguntaban delante, ¿ya? Ojo con ese detalle. Y la elaboración, ¿cierto? Y las modificaciones al reglamento interno también lo tienen que tener. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? Bien, profe. ¿Sí? Bien, Tratando de bien. información. ¿Es mucha? Ya, Esta información. ya no. No, Profe, no. una Sí, consulta. dígame. eh, la JUNAE es como un estamento aparte de lo que es reglamento interno y todo eso. Sí, esa parte. Porque además, la JUNAEV tiene que ver con un tema de un agente externo al colegio. ¿Ya? Por lo tanto, el colegio, de hecho, habitualmente no escoge el servicio de la JUNAEV lo manda. Ahora, ¿tiene que tener contacto fluido con la autoridad del colegio? Sí, pero la JUNAEV no tiene, el colegio no tiene atribuciones sobre la JUNAEV. Ojo con ese gran detalle, ¿ya? Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Por lo Ellos tanto, pueden poner sus propias reglas. sí, sí. Y de hecho, Ah, ok. ojo, ellos pueden limitar las raciones a los estudiantes preferentes y prioritarios. Pueden perfectamente negarse a darle comida a Mm. todos los establecimientos, a todos los alumnos del colegio. Ustedes me Ah, dirán, ya, profe. Ya. ustedes me dirán, pero profe, Gracias, profe. no de nada. Ustedes me dirán, pero profe, ni aunque hayan 600 raciones, la prioridad de la JUNAEV son alumnos prioritarios y preferentes. Si después de que ellos comieron alcanzan para los otros, van los otros. De hecho, hay colegios que tienen toda una lista y esos niños los van tiqueando si entran o no entran. De hecho, el año pasado la JUNAES privilegió la media por encima de la básica y eso, la verdad, generó harta polémica, al menos en el colegio donde estoy yo. Sí, fue una tremenda polémica, porque de hecho era como, pero ¿cómo si la comida es igual para todos los niños? Pero la JUNAEV puede hacerlo y el colegio no se lo puede prohibir, porque no tiene atribuciones sobre la JUNAEV, chiquillos. Ese es el asunto. Lo único que no se mete el colegio es en eso, porque es una entidad externa y es contratada por el ministerio. Entonces, nosotros como colegio no tenemos nada que ver ahí. Ahora, ojo, el consejo escolar es solo para colegios municipales y particulares subvencionados y de servicio local de educación. No, no están los colegios particulares pagados obligados a tener un consejo escolar. ¿Ya? Ojo con eso. Los particulares pagados solamente están obligados a tener un encargado de convivencia escolar y un comité de buena convivencia escolar, pero no están obligados a tener un consejo escolar. Por lo tanto, las decisiones las puede tomar perfectamente el director solo. Ahora, ¿cómo se explica esto? Probablemente es porque en los particulares pagados no hay recursos públicos. En cambio, en los particulares subvencionados, en los municipales y en los servicios locales, sí. Ese es el problema. ¿Ya? Chiquillos, ¿cómo quedaron con la clase de hoy día? Bien, profe, súper. En síntesis, antes de cerrar, ¿cierto? Nuestro primer tema de hoy día. Es muy importante, por lo tanto, y quiero insistir y ser majadera con esto, de que si hay alguien que se tiene que apegar a la normativa, son precisamente ustedes. ¿Ya? Nosotros somos, tanto los profesores como ustedes, los encargados de aplicar la normativa en los colegios. Por lo tanto, si nosotros hacemos caso omiso de la normativa, nos podemos meter en un problema nosotros, ¿ya? Y provocarle además un problema al colegio. Por eso es tan relevante lo que les estoy diciendo, ¿ya? Les voy a dejar las infografías de lo que es el reglamento interno para que ustedes también puedan hacer sus propios checklists. Es importante que los conozcan, ¿ya? Y a cualquier colegio que ustedes vayan a trabajar, aunque les delata leerlo, tienen que leerlo, ¿ya? No hay peor cosa que una persona no maneje el reglamento de su propio establecimiento.
Ojo con eso también, ¿ya? Es una responsabilidad profesional que tenemos nosotros, tanto ustedes, asistentes de aula, como nosotros también docentes, ¿ya? Incluso los inspectores generales también deberíamos manejar al dedillo los reglamentos internos. Ahora, vamos a pasar la lista y con eso, chiquillos, nos vamos a empezar a despedir de la sesión de hoy día. ¿Con qué se van hoy día antes de que pase la lista? ¿Con qué se quedaron hoy? Yo en mi caso, que trabajo, como lo decía el otro día en un colegio, me aclaran más dudas con respecto a temas que a veces los colegios no manejan o lisa y llanamente la hacen a libre albedrío. Y eso a mí a veces me choca, tengo que decirlo, me choca porque como estamos en la delgada línea que estamos tratando con menor edad. Exacto. Y a veces y asumo la autocrítica porque a veces, muchas veces, hay cosas que se meten bajo la alfombra para evitarse un problema con los apoderados. El tema es que si pasa algo grave, eso a la larga nos juega en contra a todos. Entonces, a veces es mejor generarse un problema con el apoderado, pero hacer las denuncias respectivas. ¿Ya? Otra cosa es que a veces la normativa, incluso el Poder Judicial no funcione bien, pero ustedes tienen que tener en cuenta algo. La educación se ha ido judicializando. Por eso que es tan importante apegarse a la normativa, ¿ya? Y eso es cada vez más marcado en las normativas que van saliendo. Ojo, que la otra normativa que va a salir ligerito, porque se está discutiendo en la Cámara, es el uso del celular. Acuérdense lo que les digo, la polémica que va a traer en los colegios. Pero ese va a ser punto de otra clase que vamos a conversar. Chiquillos, ¿quedaron entonces bien pues, con la clase hoy día? Muy bien, profe, excelente. Qué Sí, bueno, profesora, muchas gracias. qué bueno que les haya gustado. Entonces voy a terminar de pasar la lista. Ya, Jennifer Afandi avisó que se fue antes, así que estamos. Carlos Araneda, Presente, Priscila Bravo, ¿está por aquí? Priscila Bravo, ya. Silvana Bugueño, Presente. aquí está. Leila Castillo, estaba, también se fue antes. Graciela Cid, Presente. Valerie Cofré, ¿está por aquí? Fabiola Con... Presente. Ah, ya alcanzó justo, ya, menos mal. Fabiola Contreras, Presente. Silvana Cortés, Presente. Camille Telerbe, Presente. perfecto. Cristina Díaz, Presente, profesora. Nicole Fica, Presente, profesora. Marcela Flores, Presente, profesora. Verónica Godoy. Ya venía, creo, por... Sí, ya, está justificado. Pablo González, ¿no? Ya. Luego, ya. Yasmín Ibáñez, Jimena Lezana, por acá. Presente. Katy Lizana, Presente, profe. Héctor Maldonado, Presente, profesora. David Pizarro, Susan Rodríguez, ya. Génesis Sepúlveda, Presente. Lucía Toledo Presente, profesora. y cerramos con, esperemos un segundito, Roxana Varela Presente, profesora. y Camila Verdugo. Presente, profesora. Ya. Chiquillos, fue un gusto haber tenido la clase con ustedes. Lucía, cuénteme. Ay, sí, no Una había visto su consulta, mano. ¿Sí? como yo entré Dígame. más tarde, ¿va a haber prueba ahora o no? No, acuérdese que la primera prueba va a ser según El 5 de cronograma noviembre. el 5 de noviembre. Correcto. Muy bien. Estudiante Ya, aplicada. Ahora, si tienen ya. Sí. duda, les puedo volver a mandar el cronograma, ¿ya? Porque el cronograma lo mandé, de hecho, antes que empezáramos la clase y lo vimos en la primera sesión del día Sí, 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 martes, sí, sí. Sí, ahora pero recordé. ya, pero lo puedo volver a mandar si Gracias. tienen duda, ¿ya? Chiquillos, Muchas que gracias. tengan un excelentísimo fin de semana. Ha sido muy grato para mí tenerlo esta primera semana y los espero con el mismo entusiasmo el día martes para que sigamos avanzando en esta normativa educacional. Que tengan buen fin de Igual semana, usted, muchachos.
Igual, Cuídense. profe. Buen fin de semana igual, Gracias por profe, tu y para profesora. los compañeros. Chao. De nada, que estén muy bien. Chao, chao.